Sara era una mujer de 30 y tantos años que siempre había vivido con la sensación de que el tiempo no le alcanzaba. Entre su exigente trabajo, las responsabilidades familiares y sus propios sueños postergados, se sentía constantemente abrumada por la falta de tiempo. ¿Quién no se ha sentido así alguna vez? Cada día parecía ser una carrera contra el reloj, y la ansiedad de no poder hacer todo lo que quería o necesitaba se acumulaba dentro de ella. Tenía tantos sueños y tantos deseos, pero simplemente nunca podía llevar a cabo sus proyectos. Tenía 2 trabajos y además era ama de casa, pero ella siempre quiso viajar, aprender cosas nuevas, estudiar, poder cambiarse de rubro, conocer personas nuevas, dedicarle tiempo a sus hijos, eso y muchas otras cosas más. Una noche, agotada y frustrada, Sara expresó en voz alta su deseo más profundo. «Ojalá tuviera todo el tiempo del mundo», gritó mientras se tapaba la cara con una almohada para no despertar a sus hijos. Al día siguiente, y retomando su rutina como todos los días, se levantó, se arregló y fue a la cocina para prepararle el desayuno a sus pequeños antes de irse al trabajo. Sin embargo, nota extrañada que ninguno de sus hijos ha salido de su habitación. Era tarde en la mañana, así que ella decide ir a levantarlos, porque de lo contrario perderían su ruta escolar. Entró a la habitación y empezó a mover a sus pequeños, pero ellos no reaccionaban. Asustada, pensó que algo malo les había pasado, por lo que rápidamente tomó su celular para llamar a emergencias, pero su teléfono simplemente no respondía. «Pero yo lo dejé cargando toda la noche, ¿cómo es que no...?» Sin terminar su pensamiento, decidió salir de su casa y buscar ayuda. Corrió y gritó, pero para su sorpresa, nadie salió en su auxilio. Decidió salir a la calle y se dio cuenta de que los autos estaban detenidos. Pero eso no era lo único extraño. Pájaros en el aire permanecían fijos como si flotaran. Se mostraban en el cielo como si de alguna manera estuvieran sostenidos por nada. Peatones cruzaban las calles, detenidos de repente en posiciones de caminata, y por primera vez notó el inclemente silencio que no era acorde con una ciudad que recién despierta. Asustada, decidió dar la vuelta a la manzana y confirmó su temor. Todo lo que alcanzaba su vista estaba detenido. Personas, autos, animales, pantallas, e incluso podía ver el contenido de un vaso de café derramado en el aire que había caído de las manos de un transeúnte despistado. Una imagen preciosa, casi como una fotografía, pensó, y pronto se dio cuenta de la terrible realidad. El tiempo se había detenido por completo. Todos estaban congelados, excepto ella. Su anhelado deseo se había cumplido. El mundo a su alrededor estaba congelado en el tiempo. Las personas, los autos, hasta el reloj de su pulsera. Todo inmóvil, quieto y silencioso. Sin embargo, para ella, la realidad era muy distinta. Ella podía moverse libremente y hacer lo que quería. La ciudad era como estar en un gigantesco museo de maniquís. Ahora no tenía que preocuparse por las horas, los plazos o las fechas límites. Al principio, Sara estaba temerosa, especialmente por sus hijos, y sintió que estaba en un sueño del que quería despertar. Pero la embriagadora sensación de sentir que finalmente tenía tiempo para sí misma pudo más que cualquier otro sentimiento. De pronto podría leer todos los libros acumulados en su estantería, aprender a tocar el piano como siempre quiso, o simplemente descansar sin el peso de las obligaciones diarias. Se deleitaba en esta libertad, explorando la ciudad congelada, visitando lugares a los que nunca tuvo tiempo de ir, y redescubriendo el placer de hacer las cosas a su propio ritmo. Ver una ciudad congelada es un sentimiento muy extraño, pensaba ella. Podía mirar a las personas a los ojos sin sentirse intimidada. Incluso varias veces tocó el hombro a varios transeúntes, esperando con ansiedad a que se voltearan y contestaran, pero simplemente no pasaba nada. Regresó a su hogar pensando en sus pequeños, y fue a revisar que cada uno estuviera en buenas condiciones. Cuando entró a una de las habitaciones, pensaba que todo esto era una locura. Se empezó a reír y se dijo que lo que había visto no podía ser cierto. Tal vez simplemente se lo había imaginado. Así que lentamente fue a despertar a los niños. Los niños debían ir a estudiar y ella debía ir a uno de sus trabajos. «Cariño,
Cariño, despierta. Es hora de... Pero cuando vio el reloj detenido en la encimera de la habitación de su hijo, supo que su hijo no despertaría. Una mezcla de preocupación y felicidad. Sí, felicidad. Esa mezcla de emociones marcaba su rostro. No podía evitar sentirse culpable por sentirse feliz. Estaba muy contenta de tener el tiempo que siempre había querido. Nuevamente volvió a la calle intentando procesar todo lo que había vivido. ¿Qué podía y qué no podía hacer en esta nueva realidad? Empezó a recorrer las calles mientras pensaba y pensaba. El mundo estaba en completo silencio. Los coches parados en mitad de la calle, las aves congeladas en pleno vuelo y las personas inmóviles en posturas cotidianas. Una madre inclinada sobre su hijo. Un hombre en bicicleta con una expresión de esfuerzo congelado en su rostro. Una pareja compartiendo una mirada en una cafetería. Era un mundo perfectamente quieto, como si se hubiera transformado en una pintura viviente. Ya no había prisa, no había presión. Tenía tiempo, todo el tiempo del mundo, de hecho, y todo para hacer lo que ella quería. Por primera vez en años, su cuerpo y su mente se relajaron completamente, casi como si se quitara un enorme peso de encima. Caminó por las calles vacías durante lo que parecieron horas, disfrutando de la tranquilidad y la posibilidad de explorar sin que nadie la interrumpiera. Se metió en todo tipo de sitios, no solo maravillándose de lo que podía verse a simple vista, sino de lo que se escondía en la ciudad. Lugares a los que no podía acceder simplemente por estar prohibidos para el público. Propiedades privadas, construcciones, edificios, empresas y todo tipo de lugares. E incluso ingresó al zoológico y disfrutó de ver y tocar cada animal como si estuviera tocando una estatua hiperrealista y delicada. Visitaba museos donde pasaba horas y horas frente a cada pintura, absorbiendo cada detalle sin la presión de tener que seguir adelante. Se paseaba por las tiendas de ropa, probándose atuendos extravagantes que nunca hubiera considerado antes. Exploraba restaurantes de lujo, degustaba platos que no se podría permitir con dinero. Cuando se sentía cansada, iba al supermercado más grande. Comía todo lo que quería, dejando envoltura tras envoltura detrás de su camino. Y se recostaba en el colchón más cómodo y mullido que estuviera a la venta. Ya no había prisa, no había presión. Todo el tiempo del mundo para sí misma, para hacer lo que quiera. Por primera vez en años, su cuerpo y su mente se relajaron, hasta que su conciencia la abandonó. Es una nueva realidad. Hizo de todo lo que te puedas imaginar. Solo piénsalo un poco. ¿Qué harías en un mundo congelado en el tiempo? Una vez más, cansada de recorrer la ciudad, fue a su librería favorita y empezó a leer todos los libros que alguna vez había querido leer, pero que nunca encontró tiempo para disfrutar. Su nueva vida pasó en un borrón. No podía contabilizar las horas que habían pasado y mucho menos los días. Solo podía medir el tiempo en relación a los muchos libros que ya había leído. Hasta ahora se apilaban más de 50 libros que estaban en una mesa y que ya se había leído. Una vez se encontró a sí misma conversando con un grupo de chicas en un restaurante y se dio cuenta de que algo dentro de ella había cambiado. Como sabrán, somos animales sociales. Necesitamos el contacto humano de una manera u otra. Necesitamos sentirnos amados, apreciados y necesitados. Y al mismo tiempo nos gusta amar, apreciar a los demás y brindarles nuestra ayuda. ¿Cuántos días, semanas o meses ya habían pasado? No había forma de saberlo con certeza. Con el paso del tiempo, o más bien, con la ausencia de este, había recorrido la ciudad entera, calle por calle, cada pasillo y cada edificio, por lo que ahora nada parecía sorprenderla. No recordaba la última vez que había hablado con alguien. Sara intentó conversar con las figuras congeladas de las personas, pero siempre caía en la cuenta de que solo estaba hablando con sombras, como cáscaras vacías y sin expresiones. La falta de contacto humano empezó a erosionar su felicidad. En un intento de romper la monotonía, Sara comenzó a moverse más allá de su ciudad. Visitaba lugares que siempre quiso ver, playas, montañas, ciudades exóticas, pero en todas partes la misma quietud reinaba. El mar parecía congelado en el tiempo, como una masa cristalina bajo sus pies. Los árboles, normalmente animados por el viento, estaban inmóviles como esculturas. Las calles de las ciudades abarrotadas y al mismo tiempo desiertas. Y cada vista que contemplaba
por impresionante que fuera, carecía de vida. El silencio, que al principio le parecía un regalo maravilloso, ahora parecía un ruido ensordecedor. El hecho de tener todo el tiempo del mundo empezó a perder su atractivo. Sin la presión del tiempo, descubrió que perdía la motivación para hacer cualquier cosa. Con un tiempo infinito a su disposición, se encontraba procrastinando incluso en este estado congelado. Las actividades que antes le parecían emocionantes, ahora parecían carentes de sentido. No había una fecha límite, no había una urgencia que la empujase a avanzar. Incluso sus proyectos más queridos, aquellos sueños que siempre había pospuesto, empezaron a sentirse vacíos cuando no había un sentido de propósito detrás de ellos. La abundancia de tiempo la dejó sintiéndose vacía, ya que lo que realmente necesitaba era un equilibrio entre el tiempo y el propósito, entre la acción y la reflexión. La soledad se intensificaba con cada día que pasaba. Sara comenzó a sentir que su propia identidad se desvanecía en este vacío temporal. Las cosas que definían su vida, las interacciones humanas, las emociones compartidas, los desafíos diarios, todos habían desaparecido. Ahora se sentía como una espectadora en su propia vida, atrapada en un ciclo interminable de días que no terminaban. Finalmente, llegó a una realización. Tener todo el tiempo del mundo no era una bendición, era una maldición. El tiempo, en su naturaleza finita, es lo que le da valor a la vida, lo que nos impulsa a actuar, a amar, a vivir con intensidad. Sin la presión del tiempo, la vida pierde su sentido de urgencia y con ello, gran parte de su significado. Sara se dio cuenta de que lo que realmente anhelaba no era tiempo ilimitado, sino tiempo vivido con propósito y conexión. Con esta nueva comprensión, Sara empezó a buscar la forma de restaurar el flujo del tiempo. Pero, ¿cómo lo haría? ¿Siquiera era posible detener el tiempo? ¿Cómo fue que llegó aquí en primer lugar? Un deseo, recordaba ella. Sí, eso fue. Un grito ante el mundo justo antes de dormir. Se dirigió a la plaza más grande de la ciudad y con la voz más alta que pudo alcanzar, empezó a gritar hacia la nada. ¡Deseo que el tiempo regrese! Lo dijo una y otra vez, pero nada pasaba. Lágrimas recorrieron sus mejillas y, cansada, decidió sentarse y llorar. Y al final, durmió. No supo cuántas horas lo hizo. Despertó en medio de la plaza, acurrucada, y al abrir los ojos poco a poco y mirar hacia el cielo, notó que algo había cambiado. El cielo, las nubes, antes quietas e inmóviles, empezaban a moverse lentamente, y de repente el sonido invadió sus tímpanos. «Oiga, señorita, ¿se encuentra bien?» Dos policías estaban parados observándola en medio de la plaza, mientras uno de ellos le tendía la mano. Ella no pudo hacer más que llorar y abrazar a los policías como si ambos fueran sus hijos perdidos, y ella, una madre que no los había visto en años. Y pronto, siguiendo esa misma línea de pensamiento, algo la invadió. Inmediatamente salió corriendo y se dirigió lo más rápido que pudo a su casa. Se atravesaba las calles sin mirar, pasaba por cuanto pasillo y carrera prohibida encontraba, simplemente para llegar más rápido a su destino. Había estado tanto tiempo fuera del flujo normal de la vida, que había olvidado incluso las normas más básicas de la sociedad. Chocaba con las personas sin disculparse. Se metía a tiendas por una puerta y salía por otra, y cruzaba sin mirar peligrosas autopistas. Pero nada de eso le importaba ahora. No le importaba nada. Solo quería llegar a su casa. Y cuando por fin lo hizo, vio ahí de pie a sus hijos recién levantados, desayunando tranquilamente los platos que su madre, hace años, había preparado con tanto amor para ellos. Había pasado tanto, pero tanto tiempo, que no pudo soltar el abrazo de sus pequeños hijos por muchos minutos. Minutos que para ella fueron eternos. ¿Qué es el tiempo para ti? ¿Crees que necesitas más tiempo del que tienes? Y si es así, ¿qué harías con ese tiempo? Muchas fueron las preguntas que Sara se hizo días después de su despertar, por decirlo de alguna forma. La felicidad no radica en tener más tiempo para hacer todo lo que te gustaría, pensó ella, sino en encontrar propósito en las pequeñas cosas que haces
en el poco tiempo que tienes en esta tierra, en las experiencias que vives con las personas que te rodean, en las cosas que disfrutas cuando ves pasar el tiempo. Porque sin tiempo no hay progreso. ¿Qué tal, oyentes? Bien, gracias por ver el video y espero que les haya gustado y bueno, los haya hecho reflexionar un poco sobre la importancia del tiempo. Bien, si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar cualquier comentario y un buen like sería de mucha ayuda. Nos vemos en el siguiente video.